¿Qué libros han sido un acierto en nuestro club de lectura y qué libro no nos ha gustado tanto? Hello amigos, yo soy Pilar de El Pilar de los Libros y llevo rato queriendo hacerles este wrap up de los libros que hemos leído en el club de lectura. Me voy a basar únicamente en los libros que tengo pendientes de 2025 porque también por ahí leímos algunos en 2024 y si quieren también les puedo hacer un video. Creo que ya he hablado de algunos de estos libros aquí, no tantos, pero el año pasado en el club de lectura, que para los que no sepan, yo y algunas amigas tenemos un club de lectura presencial en Guadalajara que se llama The Book Lovers Club. Tenemos reuniones mensuales y elegimos los libros cada 6 meses aproximadamente. El año pasado hicimos la planeación de libros de autoras que fueran a presentarse en la FIL Guadalajara para que también si tú los tenías en tus pendientes pues pudieras quitarlos antes de que esto sucediera. Y este año los primeros 6 meses pues elegimos algunos libros variados de diferentes temáticas y son de los que voy a hablar. Hay un libro del que ya hablé, que fue La Danza de los Cisnes. Esta fue nuestra lectura del mes de enero, pero me falta hablar de las lecturas de febrero, marzo, abril y ya estamos en mayo, entonces también voy a incluir la de mayo porque yo ya la terminé. Entonces hay bastante chisme el día de hoy y para eso quiero decirles que, oigan, yo sí leo todos los libros, pero a veces leo en diferentes formatos y no siempre me es posible comprarlos o a veces no sé qué tanto me vayan a gustar, entonces prefiero no tenerlos. Y de este año, exceptuando La Danza de los Cisnes, que está allá arriba, los otros tengo unos que escuché en audiolibro y otros que sí compré en físico. Los que tengo en físico son Mis días en la librería Morisaki y La serpiente y las alas de noche. Pero vamos a empezar con el primer libro de la lista, que es justamente el libro de febrero, que es La magia de las casualidades imposibles de María Martínez. Y a ver, con este libro tengo un poco de conflicto. Voy a hablarles un poquito de la trama y también de lo que a mí me pareció y luego ya vamos a decirles la calificación final. Este libro nos cuenta la historia de Celine. Celine es una chica que la mayor parte de su vida tuvo como una enfermedad en el corazón y siempre le dijeron que básicamente necesitaba un nuevo corazón para vivir porque ese pues no le servía y tenía como fecha límite, ¿no? Celine tiene una amiga, un novio que se supone que están todo el tiempo apoyándola y evidentemente una familia que también la apoya mucho en este proceso y que no la dejan de lado, pero pasan ciertas cosas justamente cuando hacen esta cirugía y que finalmente le llega un corazón nuevo en el que se da cuenta que hubo ciertas situaciones entre su mejor amiga y su novio y eso desencadena que pues ella termine estas relaciones y empiece como una vida totalmente diferente porque además como tiene un nuevo corazón es su oportunidad para vivir la vida que siempre ha querido y no pensar en cuál es el límite de su vida, cuándo es que va a llegar al final de su vida. En una de estas aventuras conoce a Julián, que es un fotógrafo, periodista que se dedica a viajar y hacer diferentes reportajes, digámosle. Y empiezan ellos como a coincidir mucho con cosas que tú dices, no sabes si son casualidad o no, y justamente a eso va el título de La magia de las casualidades imposibles. Ahora sí, esta es como la trama general sin darles spoilers, porque las cosas que pasan al final son las cosas que a mí me molestaron, pero no les voy a decir eso específicamente porque sería un video con bastantes spoilers. Pero yo quiero decirles que yo nunca había leído a María Martínez, ¿ok? Este es mi primer acercamiento a la autora. Sé que es una autora famosa. Sé que de hecho el año pasado vino a la FIL Guadalajara y hubo muchísima gente que estuvo esperando por ella, pero yo no sé como la trama general de sus libros. No sé si este es el mejor libro con el que pude haber entrado porque a mí sinceramente no me gustó. O sea, ese es el problema. Siento que la trama en general estaba bien, pero al mismo tiempo como que por estas cosas de la operación del corazón y todo eso, había cosas muy predecibles que en algún momento las pensé, pero dije, no creo que vayan a pasar porque se estaría yendo por el camino demasiado, pues, fácil, sencillo y pasan. Y es como, Además, no les voy a mentir, los capítulos con Julián se sentían algo raros. Hay un momento en el que tenemos la perspectiva de Julián. La mayoría del libro tenemos la perspectiva de Celine. Pero cuando llegan los capítulos narrados por Julián, yo los sentí raros. Y luego hay ciertas situaciones en la vida que no se sentían realistas. Que a ver, si tu novio te engaña con tu mejor amiga, no vas a perdonarlos tan fácilmente, no vas a ir a su fiesta de cumpleaños, no vas a decir así. O sea, aunque hayas tenido una operación de corazón, bebé, eso no se siente nada realista. Y yo sé que los libros no deberían ser 100% realistas, pero al menos en esa parte yo siento que a mí me faltó como un montón de que yo pudiera conectar con los protagonistas y tanto Celine como Julián. Porque, a ver, sí fue un libro que me entretuvo,
pero pues la mayoría de los libros, o sea, creo que muy pocos libros no llaman mi atención. Pero yo terminé el libro y fue como, ¿lo volvería a leer? Definitivamente no. Para mí fue un 3 estrellas, pero incluso ya ahora reflexionándolo, no sé si me gustó siquiera para darle un 3 estrellas. Tiene sus frases, tiene sus momentos y eso sí, como que tiene una prosa muy poética. Y qué padre, o sea, ojalá que haya libros que estén como mejor estructurados de María Martínez, pero este en específico a mí no me gustó y me dejó sin ganas de leer a María Martínez a pesar de la fama que tiene, porque si todos sus libros se parecen a este, discúlpenme, pero a mí no me gustan. Para el mes de marzo leímos Mis días en la librería Morisaki, que es uno de mis primeros acercamientos a literatura asiática. Es un libro bastante corto, la verdad es que yo le tenía muchas ganas. Este libro podemos decir que es como una biología, hay una segunda parte, pero la verdad es que les voy a ser muy sincera, la segunda parte no la leí y no sé si la vaya a leer. No es que no me haya gustado, pero creo que me faltó también algo más. Y en este libro nos cuenta la historia de, voy a tratar de decir los nombres como yo pienso que se dicen. Se llama, creo que Takato, que es una chica que también tiene problemas con su exnovio porque también descubre que el morro se va a casar con otra y anduvo con ella como que en secreto y todos trabajan en el mismo edificio y es como... Entonces ella dice, ¿saben qué? Yo no puedo convivir con ellos porque ellos están siendo felices y yo no puedo ser feliz porque yo no formo como parte de esa narrativa. Entonces se sale de trabajar y está deprimida y entonces tiene un tío que tiene una librería y su mamá le dice, ay, preciosa, pues vete a vivir con tu tío para que no tengas que pagar renta y sirve que le ayudas con la librería. Entonces este tío la acepta y es como un libro de autodescubrimiento y de ir superando esta etapa de trauma, esta etapa de duelo y ver qué es lo que realmente quieres en la vida, ¿no? Creo que la parte de descubrimiento de Takato me gustó un montón. Sí, al ser como esta literatura más asiática, se siente, al menos para mí, un poco más poética. Yo sé que no todos los libros son así, pero sí siento que te hacen reflexionar un poquito a través de la prosa y identificarte un montón con estos personajes. O sea, la Takato tiene como 25 años, literalmente casi mi edad, y se sienten como estos mismos no traumas generacionales, porque a ver, el libro salió como en 2010, lleva ya sus buenos 10 años, algo así, más de 10 años en el mercado, pero sí como en lo que te encasilla la gente al estar en esta edad y las expectativas que tiene el mundo y que además sabemos, digo, si ustedes tienen un poquito de conocimiento meramente cultural de cómo es la cultura asiática, son más exigentes en plan a las personas y sus trabajos. Entonces creo que toda la crisis por la que pasa esta chica es muy importante, pero seguido de eso también hay como una segunda historia, que es la historia de su tío y su esposa, que su esposa un día se fue, o sea, se fue de la casa y no le dijo por qué. Y entonces el tío como que apenas después de muchos años estaba tratando de superarla y cosas pasan, ¿no? Entonces es como... ella tiene que intermediar entre las situaciones que pasan con su tío y muchas cosas que de repente al final, se sentían raras. Y luego también por ahí en el club de lectura tuvimos una discusión de ciertos fragmentos de la traducción que de repente a nuestro idioma o a nuestro contexto cultural más bien no se sentían acertados. Como que estaba muy raro por una escena en específico que no les puedo decir porque sería spoiler, pero es una escena casi final que pasa entre Takato y otro personaje femenino y te quedas como... cuestionable. Digo, si pasó lo que nosotros creemos que pasó en nuestra mente, pues adelante, cada quien. Pero como que por la cercanía que tenía ese personaje, no quedaba, no sé, estaba todo muy raro y fue como... A este libro le di un 3 estrellas, pero este sí es un 3 estrellas más memorable. O sea, este libro sí regresaría a leer ciertas frases. A este libro sí regresaría quizás a leer en un futuro algo que yo dijera... me quiero motivar, pues sí podría ser este libro. Creo que sí tiene esa parte en la que si en algún momento tú estás en una crisis y necesitas identificarte con algo y como tratar de superar estos obstáculos en la vida, sí podría ayudarte, pero también entiendo que no es una literatura para todo el mundo. Entonces por eso también fue como un 3, porque tampoco salí como deslumbrada de la historia, pero a ver, o sea, es una historia muy corta, tampoco yo no esperaba muchísimo de este libro, entonces es muy, muy comprensible esto y no le podía exigir como más. Luego
tenemos un libro, miren, polémico, que es Amarilla. En el mes de abril estuvimos leyendo Amarilla de la R.F. Kuang. Es también el primer libro que yo leo de ella, pero yo conozco a la autora porque es una autora que todo mundo nombra, ya sea por La Guerra de la Amapola, ya sea por Babel, ya sea por el nuevo libro, ya sea por este en específico, pero es una autora estadounidense que en estos momentos está triunfando demasiado y que no hay manera de que si tú eres lector no conozcas el nombre de R.F. Kuang. O sea, no hay manera. Alguien en tu círculo lector te lo debió haber nombrado, y si no, bueno, probablemente ellos no están tan metidos en los autores que están ahorita siendo los más famosos, porque se los juro que es una autora muy famosa. Repito, no sé tampoco si es el mejor acercamiento a esta autora, porque es una novela que se siente como chisme. O sea, eso sí no se los voy a negar. Es una novela que se siente muchísimo como chisme, porque nos cuenta la historia de dos autoras que son Juniper y Athena. Las dos estudiaron juntas en la universidad y como que al mismo tiempo querían triunfar en el mundo editorial, ¿no? Su sueño obviamente era sacar muchos libros. Athena es esta chica que tenía como ascendencia asiática y ella empezó a triunfar porque claro que empezó como a escribir un poquito de esto y tener como el contexto histórico detrás, pues era una parte muy importante. Y June, que es Juniper, pero se le conoce más como June en el libro, sacó una novela, pero como que no fue del gusto de todo el mundo y no ha podido triunfar, y la verdad es que es un fracaso en la vida. También tiene como esta edad de entre los 20 y los 30 en los que estás tratando de ver qué hacer en la vida. Total que en una de esas, y esto no es spoiler porque literalmente te lo dice en la sinopsis, June va a una cena con Athena y Athena se muere muy casualmente, de una manera que yo diría hasta muy torpe, muy sin sentido, como de verdad la gente se puede morir de eso, que igual y sí, pues se asfixia con la comida, pero ajá. Y entonces a la June se le hace muy fácil robarse un manuscrito que ella le había enseñado y que había dicho que supuestamente nadie de sus conocidos, ni su editora, ni su mamá, ni nadie conocía ese manuscrito. Entonces ella dice, me lo va a llevar en casa. Y en su casa, su mentecita dice como de voy a maquinar muchas cosas y ¿por qué no lo sacó? ¿Por qué no lo publicó pero a mi nombre? O sea, no le voy a dar ni los créditos a la Tina, no voy a decir que es relacionado con ella, nada. Pero a ver, este libro hablaba sobre la guerra, no me acuerdo si la guerra industrial china, pero era una guerra en China. Entonces era como, ¿qué? O sea, la June es una chica blanca, estadounidense, básica, una Karen, literalmente. Entonces, como que habla de este contexto sin ella tener el trasfondo detrás de tener como esta ascendencia o de tener esta investigación. Es un asunto que empieza a causar mucha polémica en el libro y justamente de esto se trata, de que empiezan a cuestionarla porque el libro era muy bueno y se sentían como estos toques de Athena y evidentemente es un éxito. O sea, es un libro que se hace bestseller y que le da muchísimo dinero, lo quieren hacer adaptación, pero entonces empiezan a ver como ciertas incongruencias que dicen como de, es que estas partes sí concuerdan como con la cultura china o la guerra de China, pero estas otras partes no, y la empiezan a cuestionar mucho y entonces empiezan a salir como chismes de que es que le robó el trabajo a Tina y la empiezan a acusar de bastantes cosas y pasa como por todo este proceso de ser acusada, victimizada, expuesta, etcétera, pero ella sigue creyendo que ella tiene todo el derecho del mundo porque ella reescribió la historia, cuando en realidad no la reescribió. O sea, le editó unas cosas y sí le agregó otras, pero ella en su mente siempre estuvo loquita y siempre decía, es que es mi libro, ¿no? Entonces como que había muchas situaciones en las que, y ahora sí ya estoy hablando de mi opinión, porque probablemente para este libro me emocioné de más, porque es que este libro me tuvo estresada todo el maldito tiempo, porque a mí June me desesperaba. Es una persona que está tan bien escrita y que eso se lo tengo que reconocer a Rebecca Kuang, porque no hay manera de que alguien lea este libro y le caiga bien June. O sea, en el club de lectura fuimos como 16 personas y estas 16 personas odiamos a June porque está tan bien escrita que la odias, porque se revictimiza todo el tiempo, porque ella se hace la víctima cuando en realidad la víctima es su amiga que está muerta, aunque puede que no, o sea, puede que haya tenido situaciones en las que también se haya aprovechado la gente, no sabemos, pero de todos modos eso no causa y eso no excusa el que ella esté haciendo como estas cosas y todo el tiempo te das cuenta como del privilegio que verdaderamente tienen las
las personas que son blancas en un país estadounidense. ¿Por qué? Porque por más que otras personas de otra etnia los ataquen, siempre le van a dar el privilegio y siempre van a terminar creyendo en estas personas que para ellos son como lo éticamente correcto. ¿Por qué? Porque eres blanco y no hay manera de que tú hayas hecho esto. Y si lo hiciste, de todos modos te vamos a perdonar porque tú sí formas parte de las personas de este país que entran como dentro de los estereotipos. Y es súper frustrante. Pero pese a eso, a mí como que no me convenció el libro. Como que tuvo mucha relleno. O sea, para mí los monólogos de June eran un poquito muy cansados. O sea, de verdad, es como, ay, hermosa. Entiendo que al final del día nos están narrando eso y te dan a entender muchas cosas. O sea, la manera en la que muchos sucesos se conectan hasta el final te hace creer que el libro está escrito de cierta manera porque lo escribió quizás cierto personaje que no es la protagonista. Y eso de verdad se lo tengo que reconocer. O sea, es que el estilo de escritura de Rebecca Kuang está padrísimo. Pero para mí fue como, X, o sea, siento que específicamente el final, y yo me baso mucho en los finales, o sea, a mí me pueden quitar o subir calificación los finales, y eso pasó con Alas de Onyx, eso pasa con muchos finales. Para mí el final fue como muy X porque además de que está abierto, es como un final en el que tienes que inferir cosas, porque te dicen que podría pasar eso y probablemente va a pasar porque es lo que pasaría en la sociedad estadounidense, pero no te lo afirman, no te dan hechos. Y hay muchas cosas que te dicen en ese final que a mí me hubiera gustado que me las puntualizara textualmente, en plan de que fueran pasando en el presente y no que vayan a pasar en el futuro. Y me hubiera quitado un montón de relleno de cosas que no sirvieron de June, quejándose de June, diciendo cosas de June, haciendo cosas de June, no haciendo nada. Entonces, como que por esta parte yo no le puedo dar como mayor calificación a un 3 porque estuvo como bien. Sí diría que puede ser como un sólido 3.5 y en algunos casos si hubiera cambiado ese final podría llegar a 4, pero como no lo cambió ni hay nada que podamos hacer, pues sí, digámosle un 3.5. Este es de los libros que más me ha gustado del club de lectura y creo que fue una gran elección porque la verdad es que como es un libro autoconclusivo y era un gran chisme, o sea, imagínense a nosotros en el club de lectura en Guadalajara chismeando en un parquecito, o sea, chef kiss. Y luego tenemos la joya de la corona de este mes de mayo. A ver, yo soy una chica de fantasía, yo soy una chica que le encanta leer mundos creados, mundos que no son los que existen. ¿Por qué? Porque te sales del mundo real. O sea, yo no quiero leer gente de Estados Unidos hablando desde su privilegio, porque no, bebé, eso no me interesa. Pero si me vas a dar gente blanca, pero de un país diferente, hablando desde su privilegio, ok, la cosa cambia. Entonces tenemos La serpiente y las alas de noche, que a mí todo el mundo me había vendido este libro como bien y yo le tenía fe, pero a ver, leer un libro de este tamaño, que sí son como 500, 600 páginas para el club de lectura en un mes, estaba potente, pero yo me lo acabé de que en una semana, 4 días aproximadamente. O sea, yo me obsesioné que leí el segundo, pero el segundo se los dejo para otro video, ¿ok? Este libro nos cuenta la historia de Oraya. Oraya es la hija adoptiva del rey de los vampiros, pero del rey de los vampiros de los nacidos de la noche, porque en este clan hay como diferentes vampiros. Hay 3 clanes, digámosle, los nacidos de la noche, los nacidos de la sombra y los nacidos de la sangre. Cada uno tiene como distinciones diferentes, pero los 3 tienen alas. O sea, vampiros con alas. ¿De qué me estás hablando, bebé? ¿Murciélagos? O sea, yo estaba viviendo la gran vida. Pero bueno, Oraya es su hija humana. Ella tiene que competir en unas pruebas, que es el torneo Kehari, y tiene diferentes pruebas que se van basando como en los ciclos lunares, y el que gane se le concede un don por una de las diosas, que es justamente la diosa que creó a los vampiros. Desde ahí el concepto está muy interesante porque esta chica quiere ganar el torneo para convertirse, digámosle, en vampiro, pero sin tener que pasar por todo el proceso de conversión y tener como el mismo poder que su papá, porque su papá pues es el heredero de ese clan de vampiros y la crió toda la vida como para hacer esto y era como la única opción de que ellos pudieran estar enlazados más directamente, ¿no? Y ella estaba de que claro que sí. Únicamente tiene 2 amigos que digamos de su papá y otra chica que también es humana, pero bueno, es una señora, no es una chica. Entonces cuando se mete a este torneo, pues pasan un montón de cosas porque conoce a ciertas otras personas que son de los otros clanes y ahí se alía con un chico que se llama Rain. Rain no sabemos mucho como de su contexto, no sabemos quién es, no sabemos qué es lo que quiere, pero pues trata de ayudarla, ¿no? Y al final es un libro que sí es de romance, sí tiene escenas spicy, pero tampoco digamos que son las escenas más explícitas, ni de que son muchas. O sea, máximo hay como 2.
y les estoy contando como una escena en la que hay tensión y no tanto acción, ¿ok? Pero a mí me gustó un montón. Cuando yo estaba leyendo el primer libro, dije, no puedo creer, esto es lo que verdaderamente yo diría es un libro de fantasía. ¿Por qué? Porque si lo divido en capítulos o en cosas, para mí la parte introductoria sería esta parte y todo lo demás. Yo estaba de que, ¿qué? O sea, en todo momento están pasando cosas y usualmente el primer libro de una saga, biología, trilogía, etcétera, suele ser muy introductorio porque te tienen que presentar el mundo y no estoy diciendo que aquí no pase, o sea, evidentemente aquí te tienen que presentar un montón de cosas y de repente estás muy perdido, pero para esto la autora tiene una guía atrás, como un glosario en el que te explica las palabras, te explica los clanes, te explica muchas cosas y que si de repente te pierdes, pues puedes regresarte como a este lugar a ver las cosas y para mí eso me ayudó un montón. Porque sí, dentro de las pruebas, es que las pruebas se embellecen bien rápido. O sea, de verdad, tú apenas estás como que ambientándote en este mundo, en la historia, y crees que vas a conocer a los personajes antes cuando ¡pum! Las pruebas. Y luego ¡pum! Prueba 1, ¡pum! Prueba 2, ¡pum! Prueba 3. Y yo, ¿qué? O sea, suéltame. Y luego al final, o sea, siento que al final sí es un poquito previsible, pero sí te lo puedes esperar, pues. Pero aún así, cuando lo lees, yo estaba de que... Y lloré. O sea, amigos, ustedes saben que para mí el factor de lágrimas le da un plus, y en ninguno de los otros 3 libros yo había llorado. Entonces tengan eso en cuenta. Este bebé se ganó 4 estrellas porque lloré. Y además el segundo también estuvo muy bueno. O sea, creo que de verdad es una biología que vale la pena. Y ok, entiendo que en español este libro tiene algunas polémicas específicamente por su portada que no las voy a mencionar, pero pueden ir a buscarlas al gran internet y si ustedes ven la portada se podrán imaginar pues por qué. Porque es la polémica, pero de verdad, La serpiente y las alas de noche fue un libro buenísimo. O sea, es un libro que no me arrepiento de tenerlo en físico, que de verdad es maravilloso. Y además, quiero saber más como de este mundo, porque este mundo es como todo un universo que la autora creó y creo que tiene biologías de cada una de las castas de vampiros. Y yo estaba de que... Es que, ¿qué me estás hablando? O sea, si tú me creas un multiverso y me conectas cosas, yo voy a estar aquí loquita, aquí aferrada. El problema... solo hay un libro en español. El segundo libro me lo leí en inglés porque yo no soporto. Pero está creo que próximo a salir este año. Aquí ya está la portada en español. Solo todavía no está el lanzamiento oficial. Entonces sí, no pierdan la oportunidad de verlo. Les digo, a este libro le di 4 estrellas y me gustó un montón. Rain, ¡oh! El Rain entró a mi lista de novios literarios. Es que es muy guapo. A ver, si ustedes leyeron Acotar y si ustedes tienen como que un contexto de cómo se ve Cassian, literalmente Rain es Cassian, un poquito pelirrojo con alas. Bueno, alas también tenía Cassian, pero pues literal, o sea, yo todo el tiempo me imaginé a Cassian pelirrojo. O sea, una mezcla entre Lucien y Cassian. ¡Cállate! O sea, yo estaba muy feliz. Yo estaba muy feliz, la verdad, leyendo hombres de fantasía que pueden tener chorrocientos mil años y que, pues sí. Y además saben que el desarrollo de Oraya como protagonista y como siendo esta humana, siento que es muy real, es muy exponencial porque te muestran que toda su vida ha estado entrenando, pero no es como que de repente, ya tiene las habilidades de un vampiro, no, o sea, sí se ven como estas dificultades de que soy humana y cómo va a pasar estas pruebas. Ay, no, yo estaba arrancándome los pelos y prueba de ello es que me lo leí tan rápido. Yo no suelo leer los libros tan rápido, pero miren, este vez como que yo estaba así de que pum, 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 pum. Así como pueden ver, o sea, les hablé tan rápido del libro que es lo mismo. Pero bueno, estos son los libros que hemos leído hasta el momento. Todavía nos quedan lecturas pendientes. En junio vamos a estar leyendo Más que una posibilidad de Rebeca Yarros. Y en julio vamos a estar leyendo Once Upon a Broken Heart de la Stephanie Garber, que me emociona mucho porque yo ya leí un 1, pero quiero leer los demás. Y para esto pues voy a aprovechar la oportunidad para releerlo. Y de Rebeca Yarros pues nunca he leído un libro de romance de ella. Únicamente he leído Alas de Sangre. Entonces quiero ver cómo escribe. Aquí los tengo, de hecho. Aquí está Más que una posibilidad. Y creo que Once Upon a Broken Heart está un poquito más atrás. No lo alcanzo a ver. Pero, ajá. Esto es parte de lo que hacemos. De todos modos, quiero hacerles un video más específico, como más puntual, de qué son las cosas que hacemos, cómo puedes hacer tu club de lectura, etcétera, etcétera, para las personas que tengan como que estas duditas. Y también mostrarles un poquito de la convivencia. La verdad es que si se van a mis redes sociales, que ya saben que me pueden encontrar como El Pilar de los Libros, pueden ver ahí a veces cuando hacemos vlogs en estas reuniones, les damos diferentes cositas. Creo que la
finalidad no solamente es que hablemos de libros, sino también es que nos divirtamos, nos conozcamos, hagamos como este círculo de amistades que se siente muy bonito. O sea, yo la verdad las quiero mucho a todo mi círculo de The Book Lovers Club, son muy bonitos, llegaron a mi vida a hacerla mejor y también convivir en la fil con ellos y tener la oportunidad de que los autores vean que tenemos un club de lectura está padrísimo. Entonces esto es parte de lo que hemos leído. No suelo hacer wrap-ups, no creo que sea una tradición, pero pues probablemente ya que tenga un poquito más de lecturas de los siguientes meses, les traeré los que faltan y los estaré trayendo así esporádicamente. Quiero hacer un video más específico de La Serpiente y las Alas de la Noche para hablar del 1 y del 2 con un poquito más de spoilers, pero también déjenme en los comentarios si es que ustedes quieren verlo o no. Qué tal que yo soy la única loquita que quiere seguir hablando de ese libro, pero es que de verdad se lo merece. O sea, siento que no tiene el reconocimiento que merece y es un muy buen libro. O sea, sí, de verdad tiene la mezcla de muchísimas cosas que a mí personalmente me gustan. O sea, yo les puedo decir que sería una mezcla de Acotar, Crepúsculo y Los Juegos del Hambre, un poquito de Las Pruebas del Sol, no sé, o sea, de verdad es una mezcla padrísima. Entonces, pues también les invito a que lo lean y que si ya lo leyeron me lo dejen aquí en los comentarios. Pero por lo pronto ya llegamos al final del video del día de hoy. Ya saben que pueden suscribirse, comentar, compartirlo con sus amigos porque me ayudarían un montón para que sigamos creciendo en esta comunidad. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.